Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarles y bendecirles en el nombre del Señor y recordarles que pues hoy estamos dándole continuidad al tema de la doctrina. Hemos estado ya en la etapa de doctrina intermedia y como lo he dicho en otras oportunidades, eso es solo es un nombre para identificar otra faceta de la doctrina. Pero realmente, pues hermano, toda la doctrina es tan importante y tan necesaria, pero como la hemos dividido por facetas, la hemos dividido por etapas, entonces estamos en la segunda etapa. Esta etapa pues ha sido algo muy lindo. Hemos estado analizando, estudiando cada uno de los temas y para mí pues ha sido de retroalimentación algunas cosas y otras pues de alimentación. No puedo decir que todo estoy retroalimentándome, sino que hay cosas que también estoy aprendiendo en medio de todo esto. Así que vamos a orar, si usted me acompaña, vamos a suplicarle al Señor en su misericordia que Él nos pueda bendecir y que nos pueda instruir en este tema tan importante que hoy vamos a abordar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más delante de tu presencia, con mucha gratitud en nuestros corazones. Hoy estamos delante de ti pidiéndote, por favor, papadito lindo, que envíes un espíritu de enseñanza, un espíritu de aprendizaje para que, Señor, en doble vía, Señor, podamos recibir esa administración. Necesitamos que tú nos enseñes para enseñar al pueblo, pero también necesitamos, Señor, que tú traigas un espíritu de aprendizaje para que sea el receptor de esa enseñanza que tú traes para nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, papito lindo, entendiendo la grandeza de tu misericordia, la grandeza de tu poder y de tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradecemos. Aleluya, amén y amén. Eh, Hemos enseñado en el pasado, hermanos, que nosotros pues somos hijos de Dios. Definitivamente eso es indudable. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, número 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron, aquellos que, ¿cómo dice ese verso? A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, somos hijos de Dios porque, hermano, hemos creído en Él. No somos hijos de Dios porque fuimos creados por Él, sino, eso sí, por supuesto, fuimos creados, pero no solo es por eso. Somos llamados hijos de Dios porque hemos creído, hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Ahora, definitivamente, mis amados hermanos, en esa línea, como hijos de Dios, tenemos que entender que nosotros tenemos tres tipos de padres. El Padre de los espíritus, que es Dios, eso lo dice la Escritura claramente en Hebreos capítulo 12, versículo número 9. Ahí mismo habla de que tenemos padre de nuestro cuerpo y esos serían nuestros padres literales, pero también hay un padre del alma y esos serían los ministros, los pastores, hermano, que pues vienen a hacer la función de padres del alma. Yo sé que alguna persona podrá decir, pero hermano, pastor, fíjese que la Biblia dice, a nadie llaméis padre aquí en la tierra. Hermano, por supuesto, ese es un versículo que siempre ha sido motivo de discusiones teológicas, hermano, de manera extensa. Sin embargo, cuando nosotros entendemos el contexto de ese versículo, hermano, está diciendo que a nadie llamemos Padre con la condición de Dios el Padre aquí en la tierra. Es decir, como que le estuviéramos llamando a Él. No, a eso se refiere. Es decir, hermano, que no podemos llamar a nadie Padre viéndolo como que fuera el Dios. A eso es lo que se está refiriendo. Pero si no, habrían versículos que vendrían a contradecir, hermano, ese versículo y habría una situación tremenda, porque la Biblia dice nuestro padre Abraham. Y entonces, si la Biblia dice que Abraham es nuestro padre, entonces quiere decir que, hermanos, sí podemos llamar y Abraham fue terrenal. Claro, ahora ya no está en la tierra, pero sí fue terrenal. También dice que David, nuestro padre David, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob, eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, bueno,
Esos son hombres del Antiguo Testamento, pero los versos son del Nuevo Testamento. Luego también habla de Pablo como un padre espiritual. Eh, Dice Pablo, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, yo los engendré. Entonces, si Pablo engendró, quiere decir que es un padre espiritual. Hermano, el mismo apóstol Juan dice, hijitos, por quienes vuelvo a padecer dolores de parto. Perdón, dije mal, eso lo dijo Pablo. Y hijitos, dijo, estos escribo para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre. Entonces, si llama hijitos, él también era un padre. Bueno, y así podríamos mencionar el mismo Señor Jesucristo también. Bueno, entonces, hermano, pensando en esto, nosotros tenemos un Padre que es el Padre de los espíritus, que es Dios. Recuérdese que el espíritu fue creado de parte del Señor definitivamente. Fíjese que antes que el Señor creara la tierra, creó espíritus. Esos espíritus, por eso se habla de que Dios tiene un depósito de espíritus, ¿verdad? Y eso lo podemos contextualizar también en la escritura, no es el tema, así que no me voy a detener en eso. Pero definitivamente, hermano, cuando eh, hay una creación como la creación angélica, entonces Dios, hermano, tomó espíritus y los hizo ángeles. Luego, en la creación humana, Dios, hermano, dice la escritura, así como no sabes cómo entra el espíritu a los huesos de una mujer encinta, así no conoces la obra de Dios. Pero me llama la atención, entonces Dios, hermano, pone espíritu también en el hombre, es decir, puso un espíritu en el hombre. No es el espíritu de aliento de vida, no, es el espíritu que lo identifica, el espíritu individual, el espíritu con el que lo que realmente somos, porque nosotros no somos un cuerpo que tenemos alma y espíritu, somos un espíritu que tiene alma y cuerpo. Entonces, eso es muy importante. Ahora, otra de las cosas es que Dios, hermano, todo lo que hace, Dios lo hace perfecto y no hace nada malo, definitivamente. Y como no hace nada malo y hace perfecto en cuanto a los seres que Dios ha creado, aparte de toda la creación de la tierra y los universos y todo eso, pero en cuanto a la humanidad, Dios lo creó, pero lo creó con propósitos específicos, es decir, hermano, y para desarrollar cosas específicas aquí en la tierra. Eso, hermano, tenemos que entenderlo, que Dios creó a todas las personas, hermano, con un propósito definido. Creó a los ángeles con un propósito definido. Todas las creaciones, hermano, de Dios son con propósitos definidos. Eso es algo que tenemos que entenderlo y como ya dije, lo hizo bueno y lo hizo perfecto. Ahora, Dios también en las personas puso lo que se conoce como el libre albedrío. El libre albedrío es el poder decidir si queremos obedecer a Dios o no le queremos obedecer. Dios nos creó y nos creó con un propósito específico. Nosotros estamos en la capacidad de poder decir yo quiero obedecer a Dios o yo quiero desobedecer a Dios. Recuérdese que el Señor siempre le dio la opción a Israel. Bueno, no a Israel, desde el huerto del Edén puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que yo le llamo el árbol de la muerte. El hombre que estaba ahí en el huerto iba a decidir si quería comer del árbol de la vida o del árbol de la muerte. Él decidía. Hermano, la Biblia también dice que el Señor a los israelitas les presentó el bien y el mal, la bendición y la maldición, la obediencia y la desobediencia y sus consecuencias. Entonces, definitivamente, hermano, Dios a todas sus criaturas les da la oportunidad de obedecer y les dice cuáles van a ser las bendiciones por esa obediencia. Y también les presenta, hermano, la desobediencia y les dice cuáles van a ser las consecuencias. Entonces Dios siempre ha probado, prueba y probará a todas sus creaciones porque es parte de lo que el Señor ha determinado. Recuerdes, hermano, que el Señor le dijo a Caín, si haces lo bueno,
no serás aceptado, es decir, no serás por eso aprobado. Pero si no lo haces, pues el pecado está a la puerta y te va a codiciar, pero tú podrías dominarlo, tú podrías controlarlo. Es decir, que Dios le da la capacidad al hombre para hacer lo bueno, pero también, hermano, el hombre puede decidir no hacer lo bueno. Ok, entonces, fíjese que yo quisiera que pudiéramos leer aquí con usted unos versículos que nos van a llevar a poder adentrarnos en el tema, hermano, que hoy queremos abordar juntamente con ustedes. Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30 vamos a leer también. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, fíjese aquí, es primero el conocimiento y después la predestinación. Es decir, a los que antes conoció. ¿Cómo nos conoció? En la decisión que nosotros podíamos tomar, en la decisión que nosotros íbamos a tomar. Usted sabe que Dios, hermano, no solo conoce el pasado, el presente, sino que también conoce el futuro. Es decir, que Dios se fue al futuro, a los que de antemano conoció, Dios se fue al futuro y vio qué es la decisión que nosotros íbamos a tomar. Entonces, en base a esa decisión, Dios se vino, hermano, al pasado, por así decirlo, y entonces nos predestinó para que nosotros pudiéramos desarrollar un presente. Entonces, eso es bien, bien importante que lo tengamos claro. Ahora, ¿para qué nos predestinó? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, le damos el versículo número 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, primero el conocimiento, en base al conocimiento viene la predestinación y entonces en base a la predestinación viene el llamado de parte del Señor. Es decir que Dios nos predestinó, pero en base a la decisión que nosotros, hermano, tomamos ya en el futuro. Claro, cuando digo tomamos ya en el futuro, eso pareciera algo ilógico lo que estoy diciendo, pero es que Dios ya se fue al futuro, ya vio lo que nosotros íbamos a decidir, entonces vino la predestinación y con la predestinación el llamado, y a los que llamó a estos también justificó y a los que te justificó también a estos glorificó. Ok, fíjese que yo quisiera poder abordar con ustedes, Dios mío, aquí. Ay, deme un momentito, hermano, que no me di cuenta que estaba un poquito grande y se me salió aquí de la presentación, pero en un ratito lo arreglamos aquí. El tema que yo quisiera abordar entonces con ustedes es la predestinación y la preordinación. No preordenación, no que preordinación. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hermano, en lo que le estaba explicando de eso, ¿verdad? Que el previo conocimiento de parte de Dios de lo que nosotros íbamos a decidir trajo como consecuencia que Él nos predestinara. Y de acuerdo a esa predestinación, entonces, hermano, Él nos escogió para que nosotros pudiéramos ser vasos de honra, pero también hay quienes, hermano, fueron escogidos como vasos de deshonra. ¿Por qué fueron escogidos? No porque Dios dijo, este lo voy a poner como vaso de deshonra. No, sino que Dios otra vez se fue al futuro y en el futuro vio qué decisión iba a tomar una persona, ya sea de aceptar o rechazar a Cristo, y entonces los que aceptaran a Cristo iban a ser constituidos, hermano, escogidos como vasos de honra, y los que rechazaran a Cristo iban a ser constituidos, pues definitivamente, hermano, como vasos de deshonra. Asimismo, entonces viene Dios y hermano, Él mismo nos preordinó. ¿Qué significa preordinar, hermano? Que Dios nos asignó funciones, trabajos y obras, hermano, que nosotros teníamos que realizar de acuerdo a lo que cada uno de nosotros elegimos. Es decir, nosotros elegimos por Cristo. Entonces, al elegir por Cristo, fuimos predestinados, hermano, para ser hijos de Dios, para ser vasos de honra, para ser salvos. Entonces viene Dios, ok, en tu salvación yo te voy a preordinar. ¿Qué significa preordinar? Que Él te asigna funciones para hacer algo aquí en la tierra. Por eso, tal vez me voy a anticipar un poquitito, pero el apóstol Pablo dice, yo quiero alcanzar aquello
para lo que yo fui alcanzado. Entonces el apóstol Pablo sabía que él ya era hijo de Dios, pero ahora había sido llamado para ser el perito arquitecto de la iglesia y él quería alcanzar aquello. Entonces, hermano, eso, la predestinación es que, hermano, lo que tú vas a hacer. La preordinación es lo que tú vas a hacer. No sé si me expliqué. La predestinación es lo que tú vas a hacer. La preordinación es lo que tú vas a hacer. Amén. Entonces la predestinación es que vas a ser salvo. La preordinación es que dentro de esa salvación vas a llegar a ser ministro, vas a llegar a ser, qué sé yo, para lo que Dios te haya escogido. Una columna, hermano, en el cuerpo de Cristo, no sé, un salmista, lo que Dios haya decidido para ti. Entonces, hermano, esa es la preordinación. Ok, entonces, hermano, pensando en esto, viene a nuestra mente, hermano, que aún nosotros podemos darnos cuenta que el mismo Señor Jesucristo, hermano, Él optó, porque recuérdese que si lo vemos en una sombra, en una figura, allá en el libro de Isaías, capítulo número 6, dice la escritura que Dios, por supuesto, ahí está hablando de manera literal con referencia a Isaías, pero de manera espiritual, haciendo una aplicación hacia el Señor Jesucristo. El Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de nuestra parte? Eso es como que Dios está en el cielo y está diciendo: ¿a quién enviaré a la tierra? ¿Quién irá de nuestra parte allá a la tierra para salvar a la humanidad? Entonces el Señor Jesucristo dijo: heme aquí, envíame a mí. Entonces, hermano, Él optó por ser el salvador del mundo, ¿verdad? Por venir a salvar a la humanidad. Entonces, hermano, y esto también está contextualizado en la misma palabra del Señor, porque en el mismo Salmo 139, versículo 16, dice que todas las cosas escritas en el libro de Dios, hermano, se iban a cumplir a cabalidad. Estoy parafraseando, por supuesto, ese versículo. Ok, entonces, hermano, vamos a avanzar un poquitito. Solamente quiero leerle un verso que está en Efesios capítulo 2, versículo 10, para apuntalar lo que es la preordinación, aunque esos versos los vamos a leer más adelante. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Nosotros no fuimos, hermano, escogidos para hacer obras malas. La decisión de hacer obras malas nos corresponde a nosotros. Nosotros fuimos creados para hacer buenas obras. Ahora, aquí hay algo bien, bien importante, hermano, que nosotros tenemos que entender. Y es el hecho de que la predestinación no se puede cambiar. La predestinación no se puede cambiar. Si alguien fue predestinado para ser salvo, eso no se puede cambiar. Si alguien fue predestinado para ser perdido, no se va a cambiar. Lo que sí se puede cambiar es la preordinación. La predestinación ya está definida. La preordinación es algo que, como tenemos libre albedrío, nosotros decidimos. Dios creó obras, Dios estableció obras para que nosotros andemos en ellas. Pero nosotros podemos decir: yo no quiero andar en estas obras. Sí voy a ser salvo, pero yo no me quiero consagrar. Sí voy a ser salvo, pero yo no quiero buscar de Dios. Sí voy a ser salvo, pero yo no voy a aceptar un llamado. Entonces, uno puede resistirse a la preordinación, pero no puede resistirse a la predestinación, porque eso ya está definido, hermano, y esa es una decisión que nosotros ya tomamos. Por supuesto, como insisto, ya tomamos en el futuro. El verso que le estaba citando del Salmo 139, donde Jesús dice que Él va a cumplir las obras, y yo se lo estaba parafraseando, realmente dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar ni una de ellas. En tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, luego fueron establecidas, dice, sin faltar ninguna de ellas. Ok. Ya me detuve bastante aquí. Quiero avanzar un poquitito. Ok, veamos aquí algunas cosas, hermano, importantes. Mire, de acuerdo a la elección que estos seres hicieron en la preexistencia, porque eso sucedió en la preexistencia, es una decisión. Unos optaron para aceptar a Cristo como su Salvador, otros optaron por rechazarlo, y otros optaron arriba
no optaron arriba, sino que vienen a optar a la tierra. De estos tres grupos, Dios predestinó a los primeros para ser adoptados como hijos de Dios, a los que los rechazaron los predestinó para perdición, y a los optativos les da la oportunidad de salvarse mientras estén en el cuerpo. Entonces, hermano, lo que le estoy tratando de decir es que Dios creó seres, hermano, seres humanos. Ahorita voy a centrarme en los seres humanos, aunque hay otras creaciones, pero no voy a entrar a hablar de otras creaciones, sino quiero hablar de los seres humanos. Hermano, Dios creó a estos seres, les puso un espíritu. Perdón, dije mal, Dios mío. Dios creó espíritus. Y entonces, hermano, en la preexistencia se tomó la decisión por optar, hermano, por ser salvos o por ser perdidos. En la preexistencia se tomó esa decisión, y por eso es que en el futuro nosotros llegamos, hermano, y decidimos, ¿verdad? Los que ya somos cristianos decidimos por ser cristianos. Cuando yo le decía que Dios nos conoció fue en el momento cuando nosotros fuimos creados. Entonces Dios, hermano, conoció que íbamos a llegar a ser, o a decidir más bien dicho, y entonces nos predestinó. Entonces, hermano, de acuerdo a la elección que los seres, hermano, hicieron en la preexistencia, unos optaron para aceptar a Cristo como su Salvador, otros por rechazarlo, y otros no optaron, estaban indecisos. Entonces, hermano, vienen aquí a la tierra a optar. Entonces, de los tres grupos, Dios predestinó a los primeros para ser adoptados como hijos, a los que los rechazaron los predestinó para perdición, y a los optativos les da la oportunidad de salvarse aquí en la tierra. Por eso la salvación es mientras estés en el cuerpo. Ya fuera del cuerpo ya no hay salvación. Una vez, hermano, una persona muere, ya no hay salvación. Esto es bien importante definirlo, establecerlo y dejarlo bien claro, hermano, porque mire, lamentablemente cuando una persona muere, todos lo ponen como santo y lo ponen, está a la diestra de Dios. Y perdóneme, pero si no aceptó a Cristo, no puede estar ahí. Ok. Ahora, la decisión del hombre en la preexistencia definió entonces estos tres grupos: los que optaron para aceptar a Cristo, predestinados para salvos; los que optaron por rechazar a Cristo, predestinados para perdidos; y los que no optaron, vienen a la tierra a hermano, hacerlo. Y aquí, pues, hermano, hay diferentes sombras, diferentes figuras de estos tres grupos, hermano, en la escritura, y nosotros podemos darnos cuenta, hermano, cómo está Pablo en el libro de los Hechos presentándose con Sergio Paulo, ¿verdad? Ahí está presentándose, hermano, y está también Bar Jesús, me parece que está también ahí. Y entonces Pablo representando a los salvos, Bar Jesús a los perdidos, y Sergio Paulo, hermano, a los optativos, porque él dice, después de que Pablo le está hablando, entonces él dice, hermano, por poco me persuades a ser cristiano, es decir, que había una indefinición. Entonces Sergio Paulo representa a los optativos. Ok. Ahora, fíjese bien lo que dice la escritura, Filipenses capítulo 3, versículo número 12. Dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, hermano, que Dios ha preparado planes para cada uno de nosotros, hermano, porque Dios nos ha predestinado a nosotros para hacer, para lo que vamos a llegar a hacer, ¿verdad? Y entonces aquí en la tierra nosotros vamos a desarrollar funciones específicas, hermano, dentro del cuerpo de Cristo, mientras estemos aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante que nosotros entendamos que aquí, cuando Pablo está hablando de la preordinación. Es decir, Pablo está diciendo, yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Él no está hablando de ser salvo, hermano, porque para eso fue predestinado, sino que, hermano, él está hablando de aquello a lo cual el Señor lo había llamado, a ser el perito arquitecto de la iglesia, ¿verdad? Por eso es que, hermano, nosotros debemos de buscar al Señor para que Él nos indique realmente cuál es la función que nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo. Nosotros no nos debemos de dejar llevar por nuestros sentimientos, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero ser. No, debemos de pedirle al Señor a través del Espíritu Santo
Santo que nos indique para qué fuimos escogidos, hermano, porque en ese escogimiento entonces viene nuestro llamamiento y con el llamamiento vienen los dones, porque la Biblia dice que los dones y el llamamiento son las dos cosas, hermano. Para poder desarrollar el llamamiento necesitamos los dones que Dios nos entregó y así poder alcanzar aquello para lo cual nosotros fuimos alcanzados. Que esto vendría a ser la preordinación, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, hermano, es nuestra predestinación. Amén. Espero estarme dando a entender. Ok. Tal vez antes de entrar aquí a la predestinación, ¿sabe cómo es esto, hermano? Como en una empresa se habla de visión y de misión, ¿verdad? La visión, hermano, es hacia dónde vamos. La misión es cómo lo vamos a hacer. Entonces, así es esto. La predestinación sería aquí compararla, hermano, con la visión. Y la misión vendría a ser comparada con la preordinación, ¿verdad? Para que usted me lo entienda más fácil. Entonces la visión es hacia dónde vamos, hermano, y la misión es cómo lo vamos a hacer. La predestinación es, hermano, para qué nosotros decidimos o qué vamos a llegar a hacer, y luego, hermano, la preordinación es cómo lo vamos a hacer. Ok, entonces veámoslo así ya de manera más específica. Predestinar se traduce de la palabra griega proorizo, que significa determinar antes, ordenar antes, ¿verdad? De esto viene de la concordancia Strong del griego 4309. Este a su vez se deriva de las palabras pro, que significa antes, o citado anteriormente, atrás, siempre, y de la palabra orizo, que significa declarar, determinar, límite y ordenar. Entonces, cuando se habla de predestinar, hermano, es establecer algo con anterioridad. Es decir, hermano, desde antes, porque pre es antes, ¿verdad? Predestinar, destinar es destino. ¿Cuál es tu destino? Entonces, te predestinó, te dijo antes de que se cumpliera tu destino, te dijo que ibas a llegar a ser. ¿Pero por qué? Porque te conoció cuál era la decisión que ibas a tomar desde la preexistencia. Ok, entonces mire, por ejemplo, veamos aquí un ejemplo. Jesús fue predestinado para salvar al mundo. Y eso lo dice aquí con mucha claridad la Escritura. Hebreos capítulo 10, versículo número 5. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Está hablando del Señor Jesucristo. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido. Dice, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Ya estaba escrito, hermano, que Jesús iba a venir para hacer la voluntad. ¿Cuál era la voluntad hermano, del Padre para Jesús? La voluntad era que Él llegara a salvar al mundo, tomara un cuerpo, no para que conocieran los milagros que iba a hacer Jesús. Eso es parte de la obra que Él vino a hacer, hermano, pero realmente Él a lo que vino fue a morir por la humanidad, hermano, a entregar su vida por la humanidad y a resucitar para que al creer en Él, hermano, entendiéramos que íbamos a tener salvación por medio de esa fe. Entonces, hermano, ya estaba escrito, ya estaba establecido en el libro, en el rollo, dice, hermano, que Él iba a venir a hacer la voluntad. Mire lo que dice el versículo 8. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es decir, aquello, hermano, quedó abolido porque se iba a establecer algo nuevo. Entonces Jesús realmente fue predestinado, hermano, para poder ser el salvador de la humanidad. Él fue predestinado. ¿Pero por qué fue predestinado? Por la decisión que Él tomó. La predestinación no es la obligación que Dios nos pone para que nosotros seamos algo, no, sino que es la decisión que nosotros tomamos de querer ser algo, ¿verdad? O de llegar a ser algo. Entonces, hermano, eso es bien importante. Y cuando usted empieza a revisar en la Escritura
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se declara lo que estaba escrito ya del Señor Jesucristo, hermano. En muchos pasajes, en el Evangelio según San Juan, hermano, se dice, me odiaron sin causa, como está escrito en la ley, hermano. Dice también, hermano, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya había sido consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Ya estaba escrito, ya estaba determinado, pero esa decisión que tomó Jesús de salvar a la humanidad, aunque eso implicaba sufrimiento, hizo entonces que el Padre lo predestinara para ser el Salvador. Por eso es que dice la Biblia, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo así inmolado desde antes de la fundación del mundo? Por la decisión que él ya había tomado. Él fue inmolado cuando vino a la cruz hace 2000 años, no antes de la fundación del mundo, pero antes de la fundación del mundo, él tomó la decisión, hermano, de convertirse en el Salvador del mundo. El Padre presentó la propuesta, por así decirlo, como le recordaba ese pasaje del libro de Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? El Padre lo expresó y entonces Jesús dijo, yo voy a ir. Y al tomar esa decisión vino la predestinación. Mire lo que dice Lucas 22:37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, por lo que está escrito de mí, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Todo lo que estaba escrito de él llegó a cumplirse, hermano, porque él se apegó a hacer la voluntad. Él no solo fue predestinado, sino que decidió, hermano, obedecer al Señor en su preordinación, haciendo exactamente lo que estaba escrito de él, ¿verdad? Cumpliendo las obras que el Padre habría preparado de antemano para que anduviera Jesús en ellas. Mateo capítulo 3 versículo 15 dice, y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió, porque es necesario que cumplamos así toda justicia, es decir, todo lo que estaba escrito se tenía que realizar, y estaba escrito que Jesús iba a ser bautizado por Juan, y hermano, se tenía que cumplir eso. Así que, hermano, eso es una tremenda bendición, aunque estamos hablando de la predestinación, cómo la decisión de Jesús, hermano, marcó el destino, porque entonces el Padre marcó el destino y el Padre lo predestinó para ser Salvador, y él decidió caminar en la voluntad del Padre. Y eso es algo que nosotros necesitamos. Predestinación para el ministerio. Predestinación para el ministerio. Mire lo que dice Jeremías 1:4. Y vino, yo espero estarme dando a entender, y con estos ejemplos creo que aclaramos bastante. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que te formara, que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes de estar en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Pero otra vez, el Espíritu de Jeremías tomó la decisión de convertirse en un profeta para las naciones. Entonces viene el Señor y en base a esa decisión lo consagró, hermano, y lo dio por profeta a las naciones. Es decir, la decisión de él de hacer la voluntad de Dios hizo que entonces el Padre lo predestinara para lo que iba a venir a hacer, que se iba a convertir en un ministro, en un profeta, hermano, de parte del Señor. Y esto se cumplió, aun cuando Jeremías dijo, pero es que yo soy un hombre, soy muy joven, no sé hablar. No digas eso, porque a donde yo te diga irás, y donde te diga irás, y lo que te mande hablarás también, ¿verdad? Eso, hermano, lo estableció, y todo lo demás que nosotros vemos ahí en la Escritura. Entonces esa decisión en la preexistencia fue la que marcó, hermano, para que el Señor estableciera cuáles iban a ser las obras que iba a hacer Jeremías. Avancemos, aquí estamos hablando del apóstol Pablo. Mire lo que dice Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces el apóstol Pablo entiende que el Señor lo apartó, pero ¿para qué lo apartó, hermano? Para ser el perito arquitecto de la iglesia,
pero por la decisión que el apóstol Pablo tomó, hermano, de llegar a hacer eso. Es decir, que el padre presentó la propuesta y la decisión, hermano, estaba ahí. Él pudo haber decidido no hacerlo, y hermano, y no se hubiera convertido nunca en el perito arquitecto de la iglesia, pero decidió en la preexistencia, en calidad de espíritu, él decidió, y como consecuencia, entonces el Padre le marcó cuál era el camino que él tenía preparado, y nosotros vemos que al final de cuentas el apóstol Pablo dice, hermano, he terminado la carrera, he terminado la carrera, he guardado la fe, y la otra cosa no recuerdo. Por lo demás me está preparada la corona de justicia, que el juez justo me dará a mí, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Entonces Pablo concluyó, he acabado mi carrera, ya terminé, así que solo estoy esperando la corona. Entonces, hermano, pero eso es parte de querer agradar a Dios, de querer hacer la voluntad de Dios. Insisto, la predestinación es la decisión nuestra en la preexistencia de ser lo que Dios nos planteó, ¿verdad? Dios nos planteó algo y nosotros decidimos por eso. Ok. Esto sería un caso negativo, predestinación para ser vasos de deshonra. Mire lo que dice en cuanto a Faraón, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Pero hermano, hermano, lo que sucedió aquí es que Faraón se endureció. Él decidió, hermano, mostrar su poder, pero no mostrar su poder en Faraón, sino que Faraón fuera el vaso de deshonra que se iba a oponer a que el pueblo de Israel saliera de la tierra de Egipto, y como consecuencia en ese endurecimiento Dios iba a manifestar su poder en Moisés y en el pueblo de Israel. Entonces él optó por ser este vaso de deshonra que iba a ser un corazón endurecido, resistiéndose, hermano, a la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Ok. Veamos ahora ya un poquito más general la predestinación para salvación. Hermano, aquí estos versículos ya los leímos, ¿verdad? Y lo vamos a volver a leer, pero aquí está representado el grupo de personas que fuimos conocidos por Dios en la preexistencia, hermano, y que escuchamos seguramente la voz de Él. Ya lo vamos a leer. Mire lo que dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué fuimos predestinados nosotros? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Al ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, hermano, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos, dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. No me quiero detener demasiado en eso, sino que nosotros fuimos predestinados. Como optamos para ser salvos, entonces, hermano, fuimos predestinados. ¿Para qué? Para ser hechos a la imagen de su Hijo. Pero eso no es algo que aunque no me voy a meter ahorita a la preordinación, ¿verdad? Pero eso no es algo que nosotros tengamos la obligación de cumplir, sino que nosotros lo decidimos. La predestinación, esa sí se va a cumplir en nosotros. Por eso es que aunque nosotros no andábamos buscando al Señor, hermano, Él nos encontró y nosotros al final llegamos a ser salvos, porque esa fue una decisión que nosotros mismos tomamos. Ahora, mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel, oiga pues, que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y ahora la pregunta es, ¿y cuándo oímos, hermano, al Padre, y cuándo aprendimos del Padre? Pues fue en la preexistencia, hermano, cuando nosotros estábamos en calidad de espíritus. En esa preexistencia nosotros oímos al Padre, aprendimos del Padre, y por eso es que ahora venimos al Señor. ¿Por qué? Porque estábamos predestinados para ser salvos. Pero insisto, la predestinación no lleva impresa un sentido de obligación que nosotros tenemos de hacer algo, sino que es la decisión que nosotros tomamos para hacer algo, ¿verdad? O para hacer algo, no para hacer, sino para hacer algo. Ok.
Mire lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, según nos escogió, oiga, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Hermano, por eso es que en la preexistencia fuimos escogidos, pero en la preexistencia, cuando se dice preexistencia, no es que no existiéramos, es preexistencia de aquí de la tierra, pues por decir así, porque nosotros sí existíamos en calidad de espíritu, hermano, y en esa condición de espíritu fue que tomamos las decisiones. Lo estoy repitiendo varias veces para dejarle bien clavado en su corazón eso que es tan importante. Ahora, allá en el verso que leímos de Romanos dice que fuimos escogidos para ser hechos a la imagen. Aquí dice que fuimos escogidos para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, hermano. Mire, y entonces dice, fuimos escogidos para eso. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, en amor nos predestinó para que nosotros fuéramos adoptados como hijos. Entonces, por eso es que nosotros recibimos ese espíritu de adopción por medio del cual clamamos Abba, Padre. Abba, Padre. Entonces, predestinados para ser salvos, quiere decir predestinados, hermano, para ser hechos a la imagen y predestinados para ser santos y sin manchas. Dice Juan capítulo 17, verso 12. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El nombre, estos son predestinados para perdición. Mire pues, mire, predestinados para perdición. Cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas. Hermano, el hijo de perdición, ¿para qué? Para que se cumpliese, para que la escritura se cumpliese. Es decir, ya estaba escrito, ya estaba marcado en el libro de Dios, ya estaba, hermano, destinado que Judas iba a llegar a hacer eso. Pero no porque Dios dijo, Judas, no, Judas te vas a perder, vos vas a ser el que vas a entregar. No, sino que Judas decidió, hermano, convertirse en eso, al decidirse en la preexistencia, hermano, al optar por eso. Entonces el Padre lo predestinó para ser perdido, para perderse, y entonces lo marcó para poder llegar a ser Judas el que iba a entregar al Señor. Y Judas decidió caminar en eso, ¿verdad? Mire lo que dice Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación. Está hablando de Judas. Y no haya quien more en ella y que tome otro su oficio. Es decir, esto ya estaba escrito, hermano, esto ya estaba determinado porque está escrito en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos estaba escrito, pero eso ya estaba escrito desde la preexistencia. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio, refiriéndose siempre a Judas. En el versículo 25, para ocupar este ministerio de apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Él ya había optado, hermano, que era lo que iba a hacer, iba a perderse, y entonces su destino era el infierno, es el lago de fuego, hermano, definitivamente. Y entonces, hermano, por eso otro tuvo que tomar su lugar, hermano, porque Judas se desvió porque él optó para perderse. Esto es muy, muy importante, hermano, que entendamos la predestinación. Porque mucha gente cree que la predestinación es que Dios decidió por nosotros qué es lo que íbamos a nosotros ser. No, fuimos nosotros los que decidimos en calidad de espíritus qué es lo que íbamos a llegar a ser. Ok, la preordinación. Esto también es muy, muy importante, hermano, porque como ya dije, esto está equiparado con la visión y misión para que lo entendamos más fácil. Visión, lo que vamos a hacer, hermano, y misión, cómo lo vamos a hacer. Predestinación, lo que vamos a hacer. Preordinación, lo que vamos cómo lo vamos a hacer. Ok, entonces mire,
Preordinar se traduce del griego proginosko, que significa saber de antemano, preordinar, saber antes. Y viene del griego 4267. Esta se compone a su vez de pro, que significa antes, o citado anteriormente, atrás y siempre, y ginosko, que significa conocer, percibir y entender. Ok. Entonces, hermano, el diccionario enciclopédico Sopena define la palabra preordinar, oiga, como que Dios determina las cosas desde la eternidad. Determina las cosas desde la eternidad. Esto ya no es predestinación, sino es preordinación. ¿Qué es preordinación? Cómo vamos a hacer, hermano, lo que nosotros decidimos ser. Preordinación se refiere a los medios por los que cada persona cumplirá el plan que Dios determinó, es decir, su predestinación. Aquí está, ¿verdad? Preordinación se refiere a los medios por los que cada persona cumplirá el plan, el cómo, ¿verdad? El plan que Dios determinó, es decir, su predestinación. A diferencia de la predestinación, la preordinación sí puede ser alterada. Es decir, la predestinación no se puede cambiar, la preordinación sí. Yo decido si quiero hacer la voluntad de Dios o si no quiero hacerla. Él ya me marcó un camino, yo decido si lo voy a cumplir, lo voy a andar en él. O simplemente, hermano, decido otra cosa, hacer otra cosa, pero no va a cambiar mi predestinación. Por eso, el que fue predestinado para ser salvo, es imposible que se pierda. El que fue predestinado para perderse, es imposible que se salve. Los únicos que tienen, hermano, la opción son los que vinieron en calidad de optativos, vinieron a optar aquí a la tierra para salvarse. Hermano, esa es otra cosa, ¿verdad? Ok. Que eso ya lo explicamos. Entonces, predestinación, preordinación para ser nazareo. Fíjese, Jueces 13:5. Esa es la preordinación, hermano. Dice, ¿cuál era la predestinación de Sansón? Porque aquí vamos a hablar de Sansón. ¿Cuál era la predestinación? Ser juez de Israel, ser un libertador para Israel, porque los jueces eran libertadores en este caso. Entonces, pero ¿cuál era su preordinación? Ahora mire, pues he aquí, concebirás, le están hablando a la mamá de Sansón, y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. ¿Cómo iba a cumplir el ser juez? Siendo nazareo. ¿Cuál era su preordinación? Ser nazareo. ¿Cuál era su predestinación? Ser juez. Porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Entonces Dios desde el vientre de la madre, bueno, desde antes lo predestinó, hermano, para ser un libertador, para ser un juez para Israel, pero para ello lo preordinó como un nazareo, como alguien que iba a ser consagrado, hermano. Es decir, que el nazareato era el medio que Dios iba a utilizar para cumplir su predestinación. Y su predestinación era, como ya dije, ser un libertador o ser un juez para Israel. Entonces, en el nazareato, hermano, según una persona, un nazareo, le era prohibido, por ejemplo, comer cualquier producto de la vid. Él no podía tomar cualquier producto de la vid, no podía pasar navaja sobre su cabeza. Eso era algo que estaba. Por eso es que Sansón, hermano, se dejaba crecer el cabello, ¿verdad? Hermano, pero sobre todo, eso está descrito, hermano, en el libro de Números, capítulo número 6, cuál era el voto del nazareo, hermano, y él tenía que ser santo, hermano. Entonces tenía que vivir sin pecado. Entonces, fíjese qué tremendo, porque Sansón no pudo cumplir su preordinación, porque si usted ve a Sansón, se contaminó, hermano, con una ramera. Le gustaban mucho las mujeres a Sansón y se contaminó, entonces no cumplió su preordinación. También, y ya vamos a leer los versos, el otro problema es que le terminaron quitando el cabello, y eso no podía. Entonces él no pudo cumplir su preordinación, pero sí cumplió su predestinación, y lo vamos a ver en un momentito. Mire, leamos el siguiente verso. Aquí está Números, capítulo 6, hermano, que le estaba hablando. Todos los días de su nazareato, dice: no comerá nada de lo que se hace de la vid.
desde las semillas hasta el ollejo, es decir, de lo primero hasta lo último. Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplan los días de los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Será santo. Entonces no podía comer nada de la vid, hermano, no podía cortarse el cabello, no podía pasar navaja sobre su cabeza, iba a ser santo y dejará crecer las guedejas, o sea, las trenzas del cabello de su cabeza, tenía que dejar crecerlo. Ahora, ¿qué pasó con Sansón? Mire lo que dice, hermano, Jueces 16:19. Ella hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó las 7 trenzas de su cabeza. Entonces él comenzó a perder su vigor y su fuerza lo abandonó. Hermano, si usted se da cuenta, no se mantuvo santo porque se contaminó con una ramera. Por el otro lado, declaró, hermano, cuál era el secreto de su fuerza y le cortaron la cabeza. Entonces no cumplió su preordinación, pero sí cumplió su predestinación. Mire lo que dice aquí el siguiente verso. Jueces 15:20. Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Es decir, sí fue juez, pero no lo hizo de la manera como Dios lo había establecido. Dios había establecido que fuera sin contaminación, hermano, es decir, con santidad, que no cortara la cabeza, el cabello de su cabeza, y que no tomara ningún producto de la vid. Y no lo cumplió. Entonces, sí cumplió su predestinación, pero no su preordinación. Y esto es lo que pasa en la mayoría de personas, que cumplen su predestinación porque eso no se puede cambiar, pero no cumplen su preordinación porque no buscan el hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice, hermano, con relación a Elí y la familia de Elí, ¿verdad? Ellos fueron preordinados para el sacerdocio, Y dice entonces, hermano, entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. Oiga, no los escogí, predestinación, no los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. Entonces Elí era descendiente de la tribu de Leví, que era la tribu de los sacerdotes, a quienes Dios había predestinado para que le sirvieran. Dios los había escogido para que le sirvieran, hermano. Esa era la predestinación de ellos, el servirle. La preordinación era el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, por medio del sacerdocio ellos le iban a servir, hermano. La predestinación era servirle, la preordinación era el sacerdocio, hermano. Pero, hermano, estaba preordinado este sacerdocio estaba predestinado, que tenía que cumplirse con ciertas características, hermano, de los 30 a los 50 años, y resulta que Elí no cumplió su preordinación. ¿Sabe por qué? Porque Elías se había envejecido y seguía siendo sacerdote, cuando él ya no tenía que ser sacerdote, por así decirlo, se tenía que jubilar a los 50 años, y él no se jubiló a los 50, sino que al contrario, siguió ejerciendo, pero ya envejecido, hermano, avejentado. Y sus hijos, hermano, pues definitivamente, hermano, no hicieron nada agradable, porque habían requisitos para el sacerdote. Se tenía que consagrar, tenía que instruir, al pueblo, tenía que hacer varias cosas el sacerdote, y ellos no cumplieron su preordinación, pero sí cumplieron, hermano, el hecho de servirle, sí cumplieron su predestinación en este caso, ¿verdad? Porque estaban ahí sirviéndole. Entonces, mire qué tremendo, hermano. Los hijos de Elí no los corregía, hermano, con todos sus pecados que ellos conocieron, por lo que terminaron cambiando la preordinación de ellos, hermano, y la de sus descendientes, porque, hermano, nosotros nos damos cuenta que los dos hijos de Elí, Finés y Ofni, hermano, murieron, hermano, fueron cortados, y la palabra del Señor lo estableció, que Dios los cortó por lo que ellos hicieron. Mire lo que aquí dice Deuteronomio 18. En aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor, para que estuviera delante del Señor sirviéndole
Esta era la predestinación, sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor su Dios habló. Pero ellos habían sido predestinados para servir y para bendecir al pueblo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Es decir, sí eran sacerdotes, sí le servían al Señor. Pero mire lo que dice el versículo 12. Mas los hijos de Elí eran hijos de Belial y no tenían conocimiento de Jehová. Si, hermanos, si el sacerdote tenía que instruir al pueblo, tenía que conocer a Dios, y ellos no cumplieron su preordinación. Es decir, sí cumplieron el servirle, pero no cumplieron, hermano, el hacerlo de la manera correcta, y por eso y aún se convirtieron en hijos de Belial. Hermano, Belial es uno de los nombres con los que se conoce el diablo. Entonces eran hijos del diablo, hermano. Otras versiones dicen eran hombres indignos, hermano, que no conocían al Señor. Qué tremendo, hermano. Mire el versículo 33 del capítulo 2. Sin embargo, a algunos, este fue el juicio que Dios trajo sobre los descendientes de Elí. Hermano, sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y su alma y tu alma sufra, pero todos los nacidos de tu casa morirán en la flor de la juventud. Mira, hermano, es decir, cambiaron la preordinación de ellos y la preordinación también de sus descendientes, porque iban a morir en la plena flor de la juventud. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finés, en el mismo día morirán los dos. Entonces mire qué tremendo, porque cambiaron la preordinación, no cumplieron la preordinación. Bueno, y quiero terminar con este último ejemplo, hermano, preordinación para gobernar Egipto. Mire, este es el caso de José. José, ¿cuál fue su predestinación? Convertirse en el instrumento que iba a preservar la vida del pueblo de Israel, porque pues él era hijo de Jacob. Jacob era llamado Israel y de ahí vinieron las 12 tribus de Israel. Entonces su predestinación era convertirse en el instrumento para salvar a Israel, para guardar al pueblo de Israel, hermano. Ahora, ¿cuál era su preordinación, hermano? Su preordinación era convertirse en gobernador de Egipto. Es decir, ese era el medio que Dios iba a utilizar para que él pudiera, hermano, preservar a aquella nación que se iba a levantar precisamente ahí en Egipto. Entonces mire lo que dice Génesis 37:18. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se le acercara, tramaron contra él para matarlo. Está hablando de sus hermanos. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Hermano, ya él había sido predestinado para preservar a todo el pueblo de Israel, que era su familia en ese momento, pero que se iba a convertir después en una nación completa, hermano, a través de las diferentes tribus. Pero entonces el instrumento que Dios iba a utilizar es convertirlo en gobernante de la tierra de Egipto. Pero mire aquí, los hermanos lo querían matar y no pudieron cambiar su predestinación, porque la predestinación nadie la puede cambiar. Él había sido predestinado para eso. Mire lo que dice el versículo 40, capítulo 45, versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis. Está José hablando con sus hermanos cuando ya se da a conocer a ellos. No os entristezcáis y ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Esa era su predestinación, preservar las vidas, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Es decir, el ser gobernador de Egipto solo era su preordinación, pero hermano, el propósito de Dios era que él cumpliera su predestinación de preservar a aquella nación.
Ahora mire hermano, cómo usted sabe todo lo que sucedió con hermano, que él se convirtió en el gobernante de la tierra de Egipto, pero eso inclusive tenía que ver con la bendición que Jacob iba a determinar sobre José, y por eso cuando lo bendice dice: rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial, sus vástagos se extienden sobre el muro, los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De ahí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre que te ayuda, por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado, hermano, de entre sus hermanos, del apartado entre sus hermanos. ¿Por qué apartado? Porque él optó por ser el que iba a preservar la vida de una nación completa. Hermano, él optó por eso. Entonces Dios, ¿cómo lo preordinó Dios? Dándole el sacerdocio. Entonces, hermano, José, en el caso de José podemos ver algo bien importante. No se pudo cambiar la predestinación, porque esa es imposible cambiarla, pero tampoco José cambió su preordinación, sino cumplió la voluntad de Dios. Y por eso fue que José se hizo una sombra, es una sombra y una figura del Señor Jesucristo. Muchas de las cosas que le pasaron a José estaban escritas, hermanos, del Señor Jesucristo. Así que, hermano, dentro de la preordinación, entonces vemos aquí algunas cosas bien importantes. El ejemplo que vimos, hermano, de Sansón. Sansón no pudo cumplir su preordinación, sí cumplió la predestinación, porque esa es invariable, no se puede cambiar. Elí y sus hijos cumplieron su predestinación, porque esa es invariable, pero no cumplieron su preordinación. José cumplió su predestinación y cumplió su preordinación, al igual que el Señor Jesucristo, que cumplió su predestinación y su preordinación. Entonces quiero terminar, hermano, para que podamos hacer una pequeña reflexión, que no voy a ministrar esta palabra, pero hermano, para hacer una pequeña reflexión en nuestra vida, lo siguiente: Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, hermano, que esto es algo que nosotros tenemos que alcanzar, aquello para lo que nos alcanzaron. Nosotros fuimos alcanzados con propósito, no fuimos alcanzados solamente por ser alcanzados. Y Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Por qué le leí esto, hermano? Porque esto nos habla de la preordinación. Estos dos versos nos habla de la preordinación de una manera explícita y de la predestinación de una manera implícita. Pero sabe una cosa: la predestinación no se puede cambiar, pero la preordinación se necesita, hermano, la disposición de nosotros a alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Pero para eso se necesita que conozcamos la voluntad de Dios. Y al conocer la voluntad de Dios, entonces vamos a poder caminar en ella. Así que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude para poder cumplir con nuestra preordinación aquí en la tierra. No se trata de hacer lo que queremos, se trata de hacer lo que Él quiere, hermano, porque cambiar la preordinación trae consecuencias negativas para nuestra vida, y una de ellas es no ser parte de la novia del Cordero para los que son pueblo. En los que no son pueblo sino son ministros, pues hermano, ser parte de los ministros que van a estar en la gran tribulación, no para ayudar a la novia, sino para sufrir la gran tribulación, al igual que aquellos que no alcanzaron la estatura de novia, hermano. Pero el cumplir nuestra preordinación nos lleva a que nosotros, hermano, nos ganemos un 100 en el Señor, ¿verdad? Y que de esa manera, hermano, podamos adquirir todos los galardones que Dios ha destinado para nosotros, tal como Pablo, tal como todos los hombres de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Espero haber sido bastante explícito con esto. Creo que los ejemplos nos ayudan mucho. Que Dios les bendiga. Vamos a orar.
hermano, para darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos porque nos permites estar aquí, Señor, una vez más, Dios mío, transmitiendo esta enseñanza que en algún momento, Señor, se puede convertir en algo devocional. Pero te pido, por favor, tu ayuda, te pido tu bendición, te pido tu respaldo, tu misericordia para que nosotros podamos llegar a conocer la preordinación. Por favor, papaíto lindo, auxílienos. Señor, yo te pido, Señor, que tú tengas de nosotros misericordia, que tú nos ayudes, Señor, y que tu bondad, Señor, sea sobre nosotros amplia, grande y generosa. Por favor, Padre, te lo estoy pidiendo, te lo estoy suplicando, Dios mío, en el nombre de Jesús. Necesitamos conocer tu voluntad para poder hacerla, no solamente para conocerla, sino sobre todo para hacerla y así cumplir nuestra preordinación. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que Dios me los guarde. Espero verlos en cada una de estas transmisiones tan importantes, ¿verdad? Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.